Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esperemos que se oiga y se vea bien. Eso es. Aquí haciendo nuestros primeros pasos en, en esta plataforma, en YouTube y en directo. Yo veo que se ralentiza un poco, me van a disculpar. Trataré de que mejoren las cosas, ¿sí? Pero lo importante es que se escuche bien y se vea bien. Bueno, ya ha mejorado. Es mientras se hacen todos los procesos. Me comentan si se ve bien, los que se vayan conectando desde la página de Facebook de Femenino Sagrado. Y bueno, maravilloso también sería que la compartan. Y bueno, también estaremos compartiendo eh, este, esta transmisión. Una vez terminemos, la estaremos compartiendo en nuestras diferentes redes. Bueno, muy buenas noches. Feliz de estar en este momento con ustedes. El día de hoy no nos acompaña eh, mi otra compañera, Claudia, porque tiene unas circunstancias de salud. Entonces, en este momento ella está en eso, está guardando un poco de reposo, recuperándose de esta circunstancia que la llamó a frenarse un poco y a observar qué está pasando. Así es de maravilloso nuestro cuerpo. Nos llama la atención, nos llama el orden. Nosotros tenemos que parar si no queremos. Para, detente y observa qué está pasando. Así que bueno, en este momento ella está en eso. Y desde aquí un saludo muy especial, mi querida compañera y hermana de camino. Que te recuperes, que todo salga bien para ti, que estés descansando ya con los tuyos, con tu familia. Y bueno, que todo marche muy bien. Muy bien. El tema de esta noche es un tema bastante interesante, importante. Yo diría que tiene unas connotaciones muy potentes. Pero bueno, hablemos de la diosa, de la energía femenina. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero a ver, de la energía femenina puedo conocer, puedo saber, pero ¿qué es eso de la diosa? ¿Qué me hablas tú de la diosa? ¿Cómo que la diosa? Si a mí toda la vida me han dicho que es Dios, toda la vida me han dicho que es una fuerza masculina o una energía masculina. De hecho, es un Dios creador masculino. ¿Qué es eso de energía femenina y qué es eso de la diosa? Créanme que eh, hablar de este tema, llegar a hablar de manera más pública de un tema tan retante como este, deja un poco de como de incertidumbre en algunas personas, a otras no les gusta, otros dicen, ¿qué locura es esta? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde saca esta mujer esto? Es bastante de pronto complejo. Sin embargo, vamos a hablar de ello, vamos a compartir sobre ello y vamos a remontarnos a la historia planetaria, pero claro, es una historia que no está enmarcada en lo que nos han contado o en la historia que nos han contado o tal como la conocemos. En los libros de historia no está, información hay muy poca, y hay alguna información que se cuenta, pero más o menos se remonta, digamos, a la época de los druidas, cierta información por allá. Se hablaba de la diosa, hay unas que hablan un poco más de lleno, digamos, en la parte europea, hay unas personas o algunos grupos, y que hablan de la diosa y la remiten mucho a la madre tierra. Es como una semejanza a la tierra, ¿sí? Y es como de donde más se reconoce esa fuerza femenina o esa diosa, más con la madre tierra, que digamos es la información que más nos quedó grabada o que más se quedó guardada en nosotros.
Sin embargo, créanme que esto va mucho más allá de este maravilloso planeta y de este maravilloso ser que es el planeta Tierra, como antiguamente lo llamaban, los ancestros la llamaban Gea, otros ahora más modernamente le dicen Gaia, y dependiendo de la región tiene diferentes nombres, Pachamama, además al sur, sí, de América, y si vamos más hacia el norte, hacia la zona de México, Tonantzin, entonces depende, y tiene otros nombres, de hecho, hay otros más que están un poco más complejos, pero también, entonces miren que todos estos procesos que se han dado en nuestro planeta desde hace milenios han dejado pedacitos, pedacitos muy pequeños y que finalmente se ha asociado con la Tierra. Sin embargo, pocos se van más allá a ver qué pasó. Y yo me tomé a la tarea de hacer eso, de ver qué pasó. Pues tiempo atrás, cuando empecé este camino de reconocimiento, sanación, integración, observación, como lo quieran nombrar, de la energía femenina, que me llevó un proceso personal a hacer esto, a ir escudriñando, dándome cuenta qué es eso, lo femenino, lo masculino. Pues sí, hay hombres, hay mujeres, y poco más de eso, o sea, cómo actúan las mujeres, cómo actuamos los hombres, digamos desde ahí, para no entrar en más cosas. Y bueno, estaba más en ese proceso por algo personal que tenía que ver mucho con las relaciones, porque allí se nos disparan las cosas. Cuando estamos en relación con un otro es donde empiezan a despejarse un montón de situaciones y entonces ahí es donde decimos, wow, ¿qué es todo esto? Por eso se dice que una de las formas de crecimiento más grande es en relación, pero siempre nos estamos relacionando, de hecho, relacionamos con el entorno, con el planeta Tierra, con nuestra familia, nuestros seres queridos y pues con nuestra pareja, así que compañeros de trabajo, siempre estamos en relación con algo. Y precisamente estar atentos a esas relaciones es lo que nos lleva a ese crecimiento, a ese reconocimiento, a, a ese aprendizaje. Entonces, cuando yo tuve esa posibilidad, empecé a investigar sobre lo femenino y empecé a reconocer sobre la diosa. Y entonces me di cuenta que aquí no había información de la diosa madre, ¿sí? Sí se cuentan muchas cosas, pero no hay algo claro, como más preciso, ¿sí? De ella. Entonces me puse a la tarea de buscar, de analizar en un lado, en el otro, investigar qué pasó, por qué no se habla de ella, porque es como si nunca hubiese existido, como si en nuestro planeta nunca hubiera estado una energía femenina. Entonces es muy interesante con lo que me encontré y, y con lo que les voy a compartir. Hace muchísimo tiempo, miles de años atrás, de hecho hay otras informaciones que ponen ciertas situaciones casi millones atrás, pero hablemos de unos milenios que no son pocos, atrás. Este planeta estaba regido por una diosa. Este planeta, que es un planeta femenino de características femeninas, de energía femenina, su regente es una diosa. De hecho, se va encontrando poco a poco información donde se habla no solo de una regente del planeta como tal, sino de una más grande, que es una diosa cósmica, que es como la regente de este sector del cosmos o de este sector del universo al que corresponden varios planetas, entre ellos el planeta Tierra. Ahora vamos al planeta Tierra. El planeta Tierra estaba eh, custodiado, guardado, regido por una diosa, ¿sí? En algunas escrituras
de la Biblia está, que hablan de Asherah. Y Asherah se decía que era la diosa y era la esposa del dios de esa época, digamos, le decían Yahvé, ¿sí? Pero resulta que Asherah fue primero. Asherah no fue después. Es decir, primero estuvo ella. Ella fue la regente. Ella era la diosa que estaba a cargo de este planeta. Y a ella se le rendía culto. Y colocó culto como en ese entonces esas personas o esos habitantes del planeta le hacían su reconocimiento, por lo general en la naturaleza. Por eso se asocia mucho con la naturaleza y con la misma madre tierra, pero es como de una misma energía, ¿sí? Es como, era una energía complementaria, ¿sí? Entonces, eh, Asherah era la regente, era la custodia y guardiana de este planeta. Resulta que pasó algo así muy interesante y es que vinieron unos seres de otro sector de la galaxia porque hay que empezar a hablar de que este planeta no es un planeta único, que sabemos que hay muchos, pero único con vida. Hay más. Y de eso vamos a hablar también en nuestro canal, en uno de nuestros programas. Hay que empezar a hablar de estos temas y dejar de estar pensando que no hay más nada, somos los únicos y que allá afuera, si acaso habrá un microorganismo y ya. No, no, hay seres. Hay mucha más vida de lo que nos imaginamos. Así como en el mundo invisible, el que no vemos con estos sentidos, estos ojos no los perciben, sino desde otro, con los internos, ¿sí? Con nuestra visión interna, el mundo es mucho más nutrido. No es solamente lo que vemos, hay muchísimo más. De hecho, el mundo invisible es mucho más, con más cosas, más nutrido que este, ¿sí? Hay que empezar a hablar de ello, a reconocerlo, a entenderlo, a comprenderlo, a no temerle, ¿sí? Y saber que está y que existe. Entonces llegaron de otro sector unos seres y ella sabía que esto iba a pasar. Sepan que todos los procesos que se han dado en el planeta Tierra son cíclicos y los antiguos sabían que venía, cómo se iba a dar, ¿sí? Y claro, ellos también esperaban o esperan que nosotros hiciéramos algo al respecto a eso que iba a pasar. Entonces, cuando cuando llegaron estas entidades, estos seres de otro sector, Asherah se dio cuenta de lo que estaba pasando y que tenía que hacer algo, porque es como que sospechó, más bien se dio cuenta, sintió, al ser una diosa y al ser una guardiana, presintió cuáles eran, con qué intenciones venían estas personas, estos seres. Entonces, ella se casó o contrajo nupcias o hizo un encuentro, una conexión con el regente o con el líder de estos seres. Entonces, ella hizo esto para tratar de proteger, salvaguardar el planeta Tierra, tratar de hacer esa unión para poder como solventar un poco lo que ella sabía que iba a pasar. Y aunque lo hizo, no pudo hacer más. Aunque ella hizo esa unión, lo que pasó fue que este ser, que muchos denominan Yahvé, tiene otros nombres, este ser, sin embargo, se tomó el planeta y hizo destruir todo lo que había referente a la diosa. Absolutamente todos los ritos y amenazaba de muerte y de castigo a aquellos que encontraran, o sea, rindiéndole culto a nuestra diosa madre.
destruyeron todos los altares, todo lo que tenía que ver con la diosa. Y eso fue bastante fuerte, porque fue como arrancar, a ella la desterraron, hubo un destierro, ¿sí? Entonces cuando hay ese destierro de la diosa del planeta, pues a los seres que habitaban en ese entonces aquí, esos humanos, vivieron como también eso interno, es como la palabra desalmado, lo digo yo, como que le hubieran arrancado una parte de sí a ello y fue obligado porque a todo el que encontraran dando tributo, o sea, rindiéndole culto en la naturaleza, lo castigaban y era pena de muerte. Fue muy fuerte lo que pasó. Y eso empezó a generar un proceso que se dio, no fue de la noche a la mañana, se fue extendiendo paso a paso. Todavía quedaban vestigios, algunas personas que rendían culto, que cuidaban, que custodiaban, pero lo que pasó es que se tuvieron que ocultar. Hubo un ocultamiento de todo ello y empezaron a haber muchas divisiones de la información. ¿Qué pasó? Que toda la sabiduría y todo lo que había en torno a la diosa se ocultó y otros lo guardaron, lo que lograron destruir, mucho destruido. ¿Sí? Se destruyó mucho, entonces se da por perdido. Otro fue ocultado, salvaguardado en diferentes lugares. Otro se ocultó, digamos, a la vista, es decir, entre simbologías, ¿sí? Sin embargo, gran información estuvo perdida de la diosa. Hola María Soledad, bienvenida desde Argentina, muchísimas gracias, súper bienvenida por estar allí. Entonces, miren lo importante de saber esto, porque la energía sí estaba, pero entonces al darse este proceso hubo como una degradación. Pero eso no fue de un día para otro, eso fue paulatino. Empezó a caer la energía femenina, porque al desterrar la fuerza femenina, al desterrar a la diosa, que Asherah, digamos, era la representación, pero habían más, ¿sí? Había más representaciones de la diosa, había más fuerzas de la diosa aquí, había más manifestaciones de esa diosa cósmica. Se dice que los seres sembradores de vida en este planeta eran entidades femeninas, que los primeros humanos, aquellos seres humanos que no tenían, digamos, esta parte sexual de hombre o mujer, sino que eran asexuados más que todo, no tenían como esa singularidad, eran seres eh, que se movían entre dimensiones, eran muy sutiles, esa es la palabra, sutiles. Entonces estos seres que eran tan sutiles fueron creados y los que lo crearon, quienes crearon estas energías, estos seres, el humano primigenio, al que yo lo denomino así, fueron entidades femeninas. Yo sé que cuesta un poco entender y comprender esto y escucharlo cuando siempre nos han hablado de un Dios masculino y que todo lo masculino siempre ha primado en esta humanidad y en otras. O sea, eso lleva mucho tiempo acá. Eso no es nada nuevo. Entonces, volviendo a Asherah, al darse ese destierro de las diferentes diosas, porque eran varias, al darse ese destierro empezó este proceso de caída. Sin embargo, varias de ellas estuvieron como regentes tratando de conservar los ritos, conservar la memoria, conservar la información y siempre fueron como desterradas o destronadas y de alguna manera satanizadas. ¿Les suena mucho Lilith, que era un demonio? Eso es lo que nos han contado. Siempre se ha satanizado a Lilith como si fuera un demonio. Y no, ella no era ningún demonio. Era una de las diosas fuertes que sabía y se reconocía en igualdad, en el mismo nivel que la fuerza masculina. Sí, se han dado muchas diosas, han estado aquí muchas diosas
con toda esa fuerza, con todo ese esplendor, con toda esa belleza. Y es importante que nosotros empecemos a reconocer todo eso, a reconocer esas fuerzas femeninas tan valiosas y a rescatar la información que nos decían, porque entonces se fueron a los inframundos, entonces se volvieron demoníacas y entonces, no, no fue así. Vaya, todas las diosas fueron satanizadas, qué conveniente, ¿no? ¿No les parece supremamente conveniente que todas las deidades femeninas fueron satanizadas? Aquellas deidades que representaban ese poder, esa fuerza femenina, ese estar en su sitio y decir, este es mi lugar, fueron satanizadas o borradas, ¿sí? Entonces ahí empezó esa caída de lo humano, empezó a bajar la frecuencia vibratoria de este planeta, porque se requieren las fuerzas en armonía. Cuando el uno quiere imponerse sobre el otro, ¿qué pasa? Todo queda en desarmonía, se desarmoniza todo. Y eso es lo que ha pasado y sigue pasando en nuestro planeta. Entonces, unos queriendo estar por encima de otros. Digamos que unos queriendo sentirse superiores a otros. Y claro, si vamos a hablar de la mujer y de lo femenino, sabemos todos los procesos que hemos vivido a través de los milenios. En alguna época se decía que las mujeres no tenían alma, ¿sí? Todos conocemos la época de la Inquisición, pero eso es más reciente. Han habido situaciones muchísimo más atrás, ¿sí? Hubo tribus o grupos que invadieron eh, otros que eran de energía más femenina y los destruyeron. Esa energía patriarcal, porque es el masculino cuando se sale de su centro, de su armonía, esa energía tan patriarcal empezó a imponerse en el planeta Tierra. Y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso a través de conquistas, guerras, destrucción, y esa energía tan marcial y tan patriarcal de yo soy mejor que tú. Se hace lo que yo digo, es así como yo. Y entonces empezó a estar eh, invadiendo territorios, destruyendo todo a su paso. Y así ha pasado. Y así se han conquistado diferentes civilizaciones, eh, se han destruido muchísimos ancestros de conocimiento, porque muchos de ese conocimiento antiguo era conocimiento de lo femenino. Y es algo importante saber, el conocimiento de lo femenino no era exclusivo de mujeres. El conocimiento de lo femenino también era de los hombres. Ellos también conocían de toda la información que tiene que ver con lo femenino. Eso no es exclusivo de las mujeres y reconocían a la diosa. Lo que pasa es que en la mujer reconocían como esa representante, ¿sí? Entonces le daban un lugar especial a lo femenino por eso. Es bueno saber también, porque hay hombres que reconocían y rendían el culto a lo femenino, lo honraban, sabían que ellas tenían un nivel diferente porque la sabiduría es femenina. Todo lo que es sabiduría tiene que ver con lo femenino, es del ámbito de lo femenino, ¿sí? Una cosa es tener conocimiento, hay muchísimo conocimiento, puedes tener mucha información, eso es el ámbito de lo masculino, eso es totalmente masculino. Sí, pero la sabiduría es el ámbito de lo femenino. Entonces, eso pasó en este planeta y desde entonces aquí estamos empezando un nuevo proceso ahora, dando un resurgir a lo femenino. Por eso es ese resurgir de la diosa madre,
que se levanta, ¿sí? Y por eso hay varias personas en todo el planeta que como yo estamos hablando del poder de lo femenino y de la diosa. Pero hay que tener presente, hay que saber que esto es hacia adentro. Esto no es un proceso hacia afuera. Ese reconocimiento y ese trabajo es interno, es inmanente, porque la diosa está dentro. Ese es el mundo de lo femenino, lo inconsciente, lo interno, la meditación, dentro. El mundo de lo masculino es lo externo, hacia afuera. ¿Sí? Entonces las fuerzas masculinas hacen un deo de lo femenino. La tierra es el mundo de lo femenino, el cielo es el mundo de lo masculino, hablándolo desde otro lugar. Entonces, nuestra diosa está resurgiendo. ¿Dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Y claro, las mujeres somos como las que estamos conectando con ese llamado potente y poderoso, porque en nosotras ella como que clama y despierta esa fuerza. Y entonces nosotras sentimos que hay algo más allá dentro de nosotras que pide salir, y es esa fuerza de la diosa y esa fuerza femenina. Y ahora estamos en momentos culmes, vitales para este planeta, donde esa era de la era dorada, que tiene que ver con el poder de lo femenino, se está mostrando. Pero para ello necesitamos dejar atrás aquella era que era todo hacia afuera, todo externo. Los ancestros de Mesoamérica lo llaman el quinto sol, que es externo, que es un sol masculino, donde todo lo buscas fuera, todo está fuera de ti. La divinidad la buscas fuera de ti, vas a un templo a buscar allá, sabiendo que está dentro de ti. Tú eres tu templo, la naturaleza es nuestro gran templo. ¿Sí? Alguna situación de salud se te olvida la fuerza y el poder interno que tienes. Entonces vas y buscas. Todo es hacia afuera, hacia afuera. Y nos encontramos de un momento a otro en circunstancias en este planeta que nos invitan a ir hacia adentro. Nos dicen, ven a casa. Requieres venir a casa. Así haya sido con la circunstancia que haya sido. Nos han invitado a estar en casa. Vente, ven hacia adentro. Lo que pasa es que muy pocos lo entendieron, que ese llamado era más allá de cuatro paredes de un hogar o de una casa material, era en tu casa, cuerpo. Y entonces no lo entendimos, nos pusimos a hacer otras cosas desesperados. Y luego nos desesperamos porque queríamos volver a lo mismo de antes. Y eso no era posible, porque todo va hacia adelante, nada regresa. Es una espiral cósmica que está en constante movimiento. Entonces, estamos empezando a salir, o ya llevamos tiempo saliendo, y lo hemos tomado como con ese desespero, y no es así. Entonces nos ponen frenos, nos van poniendo frenos. Oye, date cuenta, es que era dentro de ti. ¿Qué has hecho dentro de ti? Y siguen más transformaciones. ¿Estás dispuesto a vivir esas transformaciones? ¿Estás dispuesto a hacer lo que se requiere en estos procesos? Es bastante fuerte, porque nosotros no lo estamos viendo, lo estamos viendo hacia afuera, todo lo que pasa afuera. Y nos incomoda y nos molesta. Pero quizás no estamos haciendo la tarea de dentro. Y ya no es tiempo de estar tanto afuera, sino a ir dentro de nosotros. ¿A dónde? Hacia nuestro femenino. ¿Dónde está?
dentro de nosotros, en mujeres y en hombres. Observarnos, observar nuestro inconsciente, donde está nuestro gran poder. El mayor poder está ahí y también las mayores situaciones que hay que observar, reconocer para transformar. Ese es el mundo de lo femenino. Es precisamente ahí donde nos están mandando a buscar allá, ¿sí? A esos lugares. Entonces, si lo vamos a ver desde esa historia, recuerdan que les conté ahora que las satanizaron y las demonizaron, ¿sí? Las mandaron al inframundo y dicen están en el inframundo. ¿Saben lo que es el inframundo en, en algunas comunidades o en alguna sabiduría mesoamericana? El inconsciente. Eso es el inframundo. Entonces está ya guardado, escondido, el gran tesoro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Meternos en ese inframundo, en ese inconsciente. Mirar qué hay allí. Destapar. Y decir, ok, aquí hay algo que hay que transformar. Ven, transformémoslo. Vamos a hacer el trabajo. Voluntad y responsabilidad de hacerlo. Y enseguida sale el tesoro. Ese poder de lo femenino sale. Pero hay que hacer el trabajo. Se requiere voluntad, se requiere honestidad contigo y con los otros, responsabilidad y una decisión de conectar. Asimismo, la misma decisión que es reconocer a la diosa, a esas fuerzas femeninas, tanto cósmicas, que yo hablo de ellas como ancestras cósmicas y ancestras terrenales. Es hora de darles el lugar, que la diosa te habita, que está en ti, y que lo femenino no resurge para, entonces ahora van a mandar las mujeres y no sé qué, pues todo eso es hacia afuera. No, en realidad resurge para llevar a este planeta y el mismo universo a armonía, la armonía que se perdió en algún momento y que ya se requiere nuevamente en esta parte. ¿Va a tomar un tiempo? Sí, pero hay que empezar a hacerlo. Es el momento. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Hay que elegirnos, nosotros elegirnos y hacer el proceso de cambio y transformación. Que otros no elijan por nosotros lo que viene y lo que se va a dar y cómo va a ser. Hacerlo nosotros. Y empezar a caminar con lo femenino desde el lugar de armonía, desde el lugar de coherencia interna, que se manifiesta siempre en lo externo. Y dar el lugar a ese femenino, no como nos lo han contado, nos han mostrado como las fuerzas femeninas que, como de conquista, no. Nosotros somos mujeres de poder, de fuerza. Cuando requerimos somos la amazona, pero también cuando requerimos somos la que cuida, la que acuna, la que desea que todos estén bien, que haya para todos, que todos estén nutridos. Y eso es lo que ahorita hemos de hacer todos, ese es el gran llamado. Ahora el trabajo no es hacia afuera, hacer tantas cosas. El trabajo es dentro. Ahora más que nunca se requiere. Y este video es para hacerles ese llamado a través de esa historia que es mucho más larga y compleja, que tiene muchísimas más cosas, pero que bueno, en otro momento compartiremos para contarles que la diosa está en cada uno, que hubo una regente, bueno, han sido varias que han pasado, y que ahorita es nuestro deber recordar dentro de nosotros esa potencia femenina, ¿sí?
Y es esa potencia de ponernos en nuestro sitio, no la potencia que nos lleva a igualarnos con lo masculino. Cuando de un momento a otro los campos de lo femenino no son de valor y solamente lo masculino. Ir a trabajar fuera, generar ingresos, es lo que da valor. Tener un cargo, está genial. Nadie está diciendo que no se haga, pero también hay cosas valiosas que se han dejado de lado. Sí. O ahora crear un hijo no tiene valor. Dices, no, ¿qué tal? Una mujer en la casa. Y se alaba el valor de que no hace nada. Usar nuestras manos para preparar algo o para organizar una planta no tiene valor. Porque es lo que nos han contado, es lo que produce. Y tenemos que ser productivos y productivas. Entonces, hay que empezar a retomar los valores femeninos desde lo sencillo. Sí, desde lo sencillo. Y armonizarlos, reconocerlos, integrarlos, darles su lugar, para que podamos también al mundo de lo femenino, de lo masculino darle como esa calma, sí, que está ahora con todo ese ímpetu, calma el ímpetu, para que lo masculino calme su ímpetu y vaya en armonía con lo femenino, sí. Bueno, espero este en vivo les haya gustado. Los invito a darle me gusta, a compartirlo y, y si quieren que hablemos de algún tema en especial, pues nos compartan qué tema les gustaría. También vamos a tener invitados, próximamente les estaremos contando la primera persona que vamos a invitar a hablar de estos temas tan importantes, ahorita de actualidad, ahorita vital y de lo que estamos llamados a hacer y ser. Ay, ahora más que nunca hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por estar allí, por estar en nuestro canal, por suscribirse, por darle a la campanita para cuando subamos un nuevo, una nueva emisión, un nuevo programa, pues lo puedan ver. Nos demoramos un poquito esta vez, pues por la situación de salud que está viviendo eh, Claudia, que estábamos esperando que ella tratara de reponerse, pero en vista, pues dijimos, bueno, yo hoy hago la emisión sola y ya luego continuaremos que ella vaya mejorando. Y bueno, a veces pasan estas circunstancias. Muchísimas gracias por ser, por estar y por acompañar siempre, siempre, siempre este trabajo, este camino de conciencia, por estar presentes en nuestra página, en Facebook, en, en nuestra página también de Instagram. Muchísimas gracias. Allí en Instagram nos encuentran como Femenino Sagrado, en Facebook también Femenino Sagrado. Nuestra web también es de Femenino Sagrado, donde vamos a estar compartiendo muchas cositas. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban y que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Chao, chao, hasta pronto.